Vamos a dar inicio a un live más, como les comentábamos, eh, sobre vacunas, una temática bastante importante, herramienta fundamental de todos nosotros y de nuestra medicina para la prevención de muchísimas enfermedades. Realmente hace parte de los hitos en la historia de la salud pública en torno a salvar vidas. Y realmente todo esto no lo decimos nosotros por decirlo, lo dice la evidencia, lo dicen los estudios y nos lo ha dicho la historia. Precisamente OMS o Organización Mundial de la Salud, eh, significado de estas siglas, el año pasado eh, sacó precisamente un escrito eh, sobre cuántas vidas se han salvado a través de la historia en la humanidad y realmente estamos hablando de más de 150 millones de vidas salvadas precisamente asociadas a las enfermedades prevenibles precisamente por las vacunas. Y esta temática es la que nos tiene el día de hoy aquí reunidos. El día de hoy precisamente nos acompaña el doctor Elix Ramos. El doctor Elix Ramos es gerente médico senior de vacunas pediátricas en GSK y nos va a brindar una serie de respuestas frente a muchas inquietudes en torno a esas enfermedades consideradas como inmunoprevenibles y pues conocer qué tan seguras son, cuáles son las enfermedades que precisamente la mayoría de las vacunas tienen cobertura, en qué momento vamos a colocarlas y si por qué los niños menores de 5 años son la población considerada más vulnerable. Así que, doctor, sea usted bienvenido a un espacio académico más para nuestras familias y nuestros padres y madres. Doctor Iván, gracias a usted por el espacio, por la invitación, por permitirnos hacer parte de esta conversación tan importante. También gracias a Crianza y Salud por esa labor tan bonita que llevan adelante de educar a la población general, a las mamás, a los papás, para que podamos de verdad poder generar estrategias de atención para los más vulnerables, para los más pequeños en casa, para nuestros niños, para nuestras infancias. Y en ese sentido, pues el agradecimiento total y absoluto. Es un gusto estar acá en este espacio. Bueno, doctor, entonces vamos a dar inicio y vamos a comenzar a educar. O sea, eso es básicamente lo que vinimos en A este eso vinimos. momento. Entonces vamos a comenzar por definir, porque siempre hay que iniciar por el principio, valga la redundancia, así que vamos a hablar, eh, queremos que nos aclare un poco sobre qué es la vacunación, a qué corresponde la vacunación y por qué es tan importante y específicamente pues en nuestra población infantil. Sí, comenzamos entonces por lo básico, por la definición y por tratar de entender un poco esta estrategia desde, desde su concepción, desde lo que es, desde su importancia. Entonces la vacunación como acto hay que entenderla como una estrategia que nos ayuda a prevenir enfermedades. Es un acto, y me gusta mucho la expresión que se le atribuye a Salk, desarrollador de la vacuna para polio, que es un acto de amor. La vacunación, a fin de cuentas, es un acto en el cual le estamos ofreciendo a las personas que queremos, que apreciamos y para las que de verdad queremos ofrecerles lo mejor, la oportunidad de prevenir enfermedades, enfermedades ocasionadas por virus, por bacterias. El acto de vacunación puede variar dependiendo de la vacuna específica de la que estemos hablando. La vía de administración puede ser por vía oral, o la aplicamos por vía intramuscular, pero indistintamente por donde apliquemos la vacuna, lo que estamos haciendo es de alguna manera entrenando a nuestro sistema de defensas, al sistema inmune, para que se prepare en caso de que de verdad se enfrente a ese virus o la bacteria, pero que esté preparado, que tenga la capacidad de hacerle frente a ese virus o esa bacteria sin padecer la enfermedad. Esto tiene muchas implicaciones y a lo largo de la historia, como usted lo ha dicho, estuvimos preparados para poder darle respuesta a una necesidad real de la humanidad, que era la prevención de enfermedades. Eh, y es así como las vacunas ofrecen muchísimas ventajas. Es correcto, y es muy interesante porque eh, a lo largo del tiempo, como bien comenta usted, doctor, hemos podido evidenciar cómo, cómo cada vez más existen mejores tecnologías para desarrollar nuevas vacunas frente a nuevas enfermedades y aquellas vacunas que en algún momento se desarrollaron probablemente con tecnología anterior,
pues hoy en día hemos podido mejorarla precisamente por el descubrimiento de nuevas vacunas y no solamente las nuevas vacunas, sino de las nuevas tecnologías. Eso sí. Eh, es muy bueno que la gente sepa que esto es una herramienta muy valiosa y es una herramienta de prevención, así como el agua potable, así como la higiene de manos, la vacunación hace parte de esas características preventivas. Pero como todo en medicina, tiene sus contradictores, tiene sus cosas y finalmente no es inocua. Y precisamente dándonos cuenta de este tipo de condiciones, pues vemos que a veces hasta la cuarta parte de nuestros niños por debajo de los 36 meses, o sea, de los 3 años, no cuentan con una vacuna, ya sea porque en algunos casos no hay un acceso universal, en algunos casos, otros porque de pronto los padres no se sienten muy confiados o porque probablemente estos padres no tienen la información suficiente para poder tomar una determinación. A veces, pues simplemente no, es que es una política de Estado, es que vamos a vacunar, es que porque sí. No, realmente no es un porque sí, sino que nosotros tenemos que darles ya esa explicación del por qué nosotros vacunamos a nuestros niños. Entonces, eh, precisamente teniendo esto presente, ¿cuáles son, para comentarles a las personas, esas enfermedades que más afectan a nuestra niñez? ¿Cuáles son esas enfermedades que nosotros consideramos inmunoprevenibles? ¿Ya? Y sobre todo, cómo fortalecer como esa percepción de seguridad en torno a las vacunas, ya para que los padres no tengan dudas o puedan aclarar ese tipo de dudas que pueden surgir y es que está muy bien que surjan esas dudas. Has tocado puntos muy interesantes, desde la seguridad de las vacunas, el auge de los grupos que están un poco en contra de las vacunas, las dudas por seguridad que se han generado, porque como bien lo mencionabas, las vacunas pueden asociarse a la ocurrencia de eventos adversos, pero eso es válido para las vacunas, pero también para los medicamentos ya desde el punto de vista terapéutico, lo que utilizamos para tratar enfermedades también se asocian a la ocurrencia de ciertos eventos adversos. Yo creo que el primer mensaje para cerrar ese primer punto del tema de seguridad, antes de hablar de las enfermedades, yo creo que es importante que quienes nos acompañan sepan que en el desarrollo de las vacunas hay un énfasis muy importante en el tema de seguridad, en el tema de que las vacunas sean seguras y que se mantenga algo que conocemos desde la medicina como el balance riesgo-beneficio, que el beneficio siempre sea mayor que cualquier riesgo asociado con la estrategia, sea de vacunas o sea terapéutica, sea de tratamiento. Entonces, como médicos siempre estamos siendo garantes de que esos beneficios, esa relación se mantenga, pero incluso desde el desarrollo de las vacunas, hay mucho énfasis en verificar que sean seguras, desde el punto de vista poblacional y también individual. Y no nada más desde el punto de vista del diseño, del desarrollo, de cuando se está generando una vacuna nueva, como también mencionabas muy bien, de distintas plataformas, de distintas formas de desarrollarla, siempre la seguridad es un foco importante. Pero incluso luego de que ya están siendo una vacuna, está siendo aplicada a una población específica, también hay un sistema de vigilancia que se encarga de estar atento a todos los posibles eventos adversos que se reporten asociados a una vacuna. Entonces, la seguridad es un foco fundamental de la estrategia de vacunación, desde el desarrollo, su implementación y las entidades regulatorias también, evidentemente, cuando dan el visto bueno para que una vacuna pueda ser aplicada a una población específica, cuando dan esa autorización, es porque los estudios han demostrado que el beneficio es siempre mayor que cualquier riesgo. Eso como primer punto desde el punto de vista de seguridad. Ahora bien, enfermedades que se pueden prevenir por vacunas. Eso es una historia ya bastante larga desde que teníamos información de que podíamos prevenir a través de una forma un poco rudimentaria, prevenir enfermedades como la viruela, que hoy está erradicada y está erradicada gracias a A la las estrategia de vacunas, vacunas, es correcto. correcto. Entonces ya tenemos una enfermedad totalmente erradicada gracias a la vacunación. Pero luego comenzamos a desarrollar vacunas contra otras enfermedades. Es importante señalar algunas, eh, algunas por bacterias, otras por virus. No nos vamos a detener tanto en qué causa qué, pero evidentemente enfermedades terribles, altamente contagiosas, perdón, y que pueden generar complicaciones, se pueden prevenir por vacunas. Tenemos el caso sencillo de sarampión. Sarampión, que lamentablemente también nos estamos enfrentando por muchas razones
a nuevos casos o incremento en el número de casos en distintas regiones del mundo donde ese número de casos había caído, pues ya estamos experimentando ese incremento en el número de casos. Pero sarampión es una enfermedad que se puede prevenir de manera efectiva por vacunas y que cuando la padecemos nos exponemos al riesgo de complicaciones importantes, como neumonías o incluso afectación del sistema nervioso central, es decir, afectación cerebral por inflamación producida secundariamente por lo que asociamos normalmente como un sarampión, como un rash rojito y que no pasa nada. No, sí pasa. Nos exponemos a riesgos innecesarios, y digo innecesario, cuando tenemos esas estrategias de prevenir esta enfermedad por vacunas. Luego tenemos otras enfermedades como la tosferina, una tos que genera, una enfermedad que genera episodios de tos, que no deja respirar a la persona, es una tos persistente y que la podemos prevenir perfectamente por vacunas. Un punto importante hablando de tosferina es que la estrategia de vacunación la asociamos mucho con pediatría, pero hay que recordar que la vacunación, siendo ese acto de amor del que hablábamos anteriormente, realmente es una estrategia para prevenir estas enfermedades bacterianas, virales, a lo largo de la vida. Hay momentos específicos para aplicar vacunas y que están obviamente relacionados con el incremento del riesgo de padecer una enfermedad, pero no es solamente la población pediátrica la que se beneficia de la estrategia de vacunar. En todos, en algún momento de nuestra vida, en el momento que estamos viviendo, en la adolescencia, en la adultez temprana, los adultos mayores, todos podemos necesitar de una estrategia de prevención de enfermedades ajustado al momento en el que estamos viviendo. Es muy importante lo que usted acaba de comentar, eh, porque a veces la gente tiene la concepción de que, ¿por qué vacunar frente a una enfermedad como sarampión si lo único que produce es un brote y fiebre? Y realmente desconocen, obviamente, completamente todo lo que significa esta condición médica, Correcto. porque las vacunas no están diseñadas específicamente para prevenir una infección en particular, sino para prevenir sus potenciales complicaciones que pueden conllevar a la muerte o a secuelas muy graves o muy severas. Es eso lo que nosotros queremos evitar ya frente a, pues, con la estrategia de vacunación. Así que bastante importante. Precisamente, doctor, vemos que todavía las estadísticas en torno a mortalidad siguen siendo muy altas eh, con respecto a enfermedades y que son inmunoprevenibles. Estamos hablando de casi 700.000 muertes en menores de 5 años, precisamente asociado a enfermedades que se pudieron haber prevenido a través de la vacunación. Entonces, y usualmente, pues muchas de esas muertes están o provienen de países de ingresos medios a bajos. ¿Cómo entonces, o por qué los lactantes y los niños menores de 5 años son especialmente vulnerables a este tipo de enfermedades? Súper importante. Yo creo que cuando hablamos de incremento de riesgo de padecer una enfermedad y cuando nos muestras esas estadísticas y esos datos, es importante entender el por qué en algún momento específico de la vida tenemos un riesgo incrementado de padecer enfermedades en general. Los niños pequeños, los menores de 5 años, hay que recordar que tienen un sistema inmune inmaduro, que no está totalmente desarrollado, no está al 100% en capacidad de hacerle frente a infecciones. Infecciones que pueden ser muy sencillas en el adulto, pues en un niño que no tiene un sistema inmunológico plenamente desarrollado para defenderlo, pues pueden ser catastróficas. Eh, y lo sabemos porque el comportamiento epidemiológico de ciertas enfermedades es mayor en niños pequeños o las posibilidades de consecuencias y secuelas de enfermedades específicas pueden ser mayor en niños pequeños, pero todo está muy relacionado con esta inmadurez del sistema inmune. Lo vemos, los papás que nos acompañan, las mamás que nos acompañan, pues sabemos que los niños, por ejemplo, cuando ingresan al jardín, pues con mucha frecuencia adquieren enfermedades respiratorias, enfermedades de vías respiratorias superiores, rinitis, hacen cuadros de gripas, y esto tiene que ver por esas exposiciones tempranas a ciertos virus y el sistema inmunológico enfrentándose a ellos, tratando de generar una respuesta adecuada. Eso pues es lo que ocurre en esos primeros años de vida. Cuando no tenemos esa protección al 100, pues evidentemente tenemos más posibilidades de padecer enfermedades. Lo importante es que recordemos que cuando tenemos ese entrenamiento previo, con, por llamarlo de alguna manera, del sistema inmune a través de la estrategia de vacunas, no se requiere pasar la enfermedad para desarrollar esa respuesta.
La respuesta se desarrolla con una estrategia segura, que son las vacunas, sin necesidad de padecer la enfermedad. Pero recordemos siempre ese sistema inmune. Los niños no tienen un sistema adecuado para protegerse de enfermedades. También pasa cuando el adulto mayor, por ejemplo, o una persona que por alguna enfermedad su sistema inmune se compromete, se debilita, también se incrementa su riesgo de padecer enfermedades. Entonces son fenómenos de alguna manera relacionados. En el niño pequeño por falta de desarrollo, en un adulto puede ser porque falle su sistema de defensas. Hay momentos donde podemos tener un riesgo mayor de padecer enfermedades. Es realmente es importante que, como bien lo dijo usted, doctor, ahorita que inició su intervención, no es solamente las enfermedades infecciosas ya asociadas a la inmunoprevención, sino muchas otras condiciones médicas eh, frente a las que los niños son especialmente susceptibles, precisamente por eso, por ese fenómeno inmunológico que está ocurriendo de maduración, de diferenciación y de especialización de todas esas células, ya, y que no es solamente eh, el enfrentarse a esos gérmenes en el medio ambiente y adquirir pues esas defensas de forma natural, sino que a través de la vacuna lo que nosotros podemos hacer es evitar ese riesgo de tener que exponerse a un sarampión para generar inmunidad natural, ya de exponerse a una varicela, ya para que genere inmunidad natural, ya o a un microorganismo como el estreptococo, por ejemplo, que genera tantas infecciones en vías respiratorias, ya, sino que si podemos hacerlo a través de una estrategia siendo mucho más segura que adquirir la enfermedad de forma natural, pues hombre, lo podemos hacer, lo vamos a hacer y lo vamos a seguir recomendando precisamente porque la seguridad así no lo plantea. La seguridad de las vacunas realmente está plenamente identificada, evidenciada, estudiada y no hay duda. Sabemos que no son 100% inocuas. O sea, obviamente van a tener algunos efectos secundarios, pero realmente cuando nosotros hablamos del riesgo-beneficio, como todos los medicamentos y todo lo que nosotros utilizamos en salud, pues cuando el beneficio es tan alto y la diferencia es tan grande en torno al riesgo, pues nosotros vamos a utilizar este tipo de herramientas cuando pues, las ganancias definitivamente todavía las estamos viendo. Y qué importante es alrededor, doctor, de la vacunación, que no solamente son los niños que se están vacunando, sino las personas a su alrededor, porque fíjense que en vacunación existe un concepto de vacunación de rebaño, que nosotros anteriormente o siempre se le ha denominado así, ya la famosa vacunación de rebaño. Hay otro concepto con otro tipo de vacuna que se llama vacunación estrategia capullo, que finalmente este tipo de definiciones lo que nos tratan de explicar es simplemente cómo protegemos a las personas que están alrededor de la persona vacunada. Eso sí. Cómo por cada niño vacunado nosotros estamos protegiendo a su influencia. De pronto, eh, ampliarles un poquito más a las familias, eso en qué consiste y por qué es como tan beneficioso para nuestros pacientes. Yo creo que es un tema súper importante y gracias por traerlo a colación porque la vacunación no tiene efectos solamente en el individuo que se vacuna, sino que cuando tenemos estrategias que son efectivas y un importante número de la población, cuando una gran cantidad de personas están vacunadas, pues también podemos llegar a un punto en el que comenzamos a estar protegiendo a aquellos que no están vacunados por distintas razones, porque no puedan recibir una vacuna específica, porque tienen una condición que no les permite recibir una vacuna, o incluso aquellos que no se quieren vacunar por decisión. Y quedan protegidos porque un alto número de la población está protegida por la estrategia de vacunación. ¿En qué consiste? En que si yo tengo, imaginémonos en un cuarto cerrado, si yo tengo un alto número de personas vacunadas y tengo una persona no vacunada, pues como hay tantos no vacunados, pues el virus o la bacteria no va a tener cómo transmitirse de persona a persona y terminamos de alguna manera generando un cerco alrededor de la persona que no está protegida, que no tiene inmunidad, que se vacunó y no alcanzó protección o que no se vacunó por distintas razones. Y es allí cuando vemos que la vacunación, como decía, no solamente tiene un efecto protector para el individuo, sino que cuando es entendida desde el punto de vista del impacto
que pueda tener una vacuna específica. Hay vacunas que lo logran con distintos umbrales, con distinto número de personas que tienen que estar vacunadas. Eso varía de vacuna a vacuna, pero en términos generales, cuando un gran número de la población está vacunada, también estamos protegiendo a aquellos que por alguna razón no están vacunados. Entonces, la inmunidad colectiva es un fenómeno muy, muy estudiado y que termina también siendo parte de las metas y estrategias que se implementan desde los entes y organismos que se encargan de implementar las estrategias de vacunación. Hay dos cosas que no quiero dejar en el tintero, disculpa que tome allí un momento, Bien pueda. y es el tema de los eventos adversos que mencionabas, que claro que van a tener eventos adversos, pero hay algo importante, que es que en la inmensa mayoría de los eventos adversos en vacunas son esperados y en consecuencia muchas veces minimizados, Y controlados, fácil, o sea, son controlables. fácilmente abordables, podemos tener Exacto, estrategias para hacerle frente. O sea, muchas vacunas generan fiebre posterior a la aplicación de la vacuna. Muchas correcto. vacunas generan dolor en el sitio de aplicación, por ejemplo. Entonces, la inmensa mayoría de los, sin minimizar que haya eventos adversos que pueden ser un poco más serios, pero en su Correcto. inmensa mayoría son esperados y manejables. Entonces, eso es otra cosa que también me parecía importante que acotáramos. Sí, realmente es muy importante el tema de los efectos secundarios porque a veces las personas tienden a pensar, no, es que eso me va a dar X, eso me va a dar Y, eso me va a dar Z. Es que cuando nosotros, por ejemplo, en consulta damos la recomendación de la vacunación, eh, siempre comentamos y decimos que puede existir o puede aparecer un efecto secundario no deseado, ¿ya? Pero lo estamos previendo, como bien lo dijiste, doctor, lo estamos previendo y estamos dando posibles estrategias para poderlo manejar y qué hacer. Eso definitivamente es bastante importante. Y otro tópico de lo que comentaba usted ahorita, doc, en materia de la vacunación colectiva, y es que eso es una de las estrategias y de las cosas que, que de pronto han sido como caballito de batalla de muchas personas que están en contra de la vacunación, y es que, pero ¿para qué vacunar si hoy en día no se ve tal enfermedad? Desconociendo completamente que efectivamente esa enfermedad ya no se está viendo, pero no se está viendo porque la mayoría de la población está vacunada y la transmisibilidad de ese tipo de microorganismos, pues básicamente está cortada. Muy, muy, muy claro lo decía usted en el ejemplo, cuando teníamos un grupo de personas todas vacunadas en un cuarto versus una que no estuviese vacunada y entraba algún microorganismo, la probabilidad de que esa persona no vacunada tenga el riesgo de infectarse pues va a ser muchísimo más bajo porque todas las personas a su alrededor lo están protegiendo de forma indirecta. Entonces, es exactamente lo mismo que sucede en un país. Si en un país yo tengo el 95% de la población vacunada para sarampión, pues muy probablemente la probabilidad de que exista diseminación de sarampión en mi población va a ser Muy, muy baja. muy baja, y la voy a poder controlar fácilmente precisamente por la estrategia de vacunación. Entonces, ese punto sí me pareció muy importante porque a veces las personas no logran entender ni de mencionar el alcance de la vacunación, no solamente en el individuo, sino en el colectivo, en las personas que están a su alrededor, en las personas que están en su comunidad. Sí, dos comentarios allí. Tema apasionante, definitivamente. Pero hay algo interesante que es que hay una frase que usa mucho un colega, compañero y querido amigo infectólogo que menciona mucho que las vacunas son víctimas de su propio éxito. Y es que cuanto más efectiva sea una estrategia de vacunación y cae el número de casos, la gente comienza a olvidar, digo la gente por hablar de la población general y todos bajamos la guardia, porque ya esa enfermedad casi no se ve. Y si casi Es no correcto. ocurre, yo no la he visto nunca en mi vida, pues yo no tengo mayor conciencia del impacto de esa enfermedad. Exacto. Entonces, eso como primer punto. Y luego quisiera mencionar algo sobre el efecto que tiene la vacunación como estrategia. Cuando comparamos las vacunas versus las opciones terapéuticas de tratamiento, los tratamientos tienen un efecto que usualmente el usuario, la persona que recibe el tratamiento, lo percibe, lo entiende. Con este medicamento se me quita el dolor de cabeza. Entonces, se me quitó el dolor de cabeza, en consecuencia, el medicamento ha funcionado.
son maneras de evaluar, digo, qué tan efectivas son una estrategia versus otra. Las vacunas ofrecen protección y la protección es algo un poco más intangible. Estoy protegido, espero que no me dé, si me da que me dé menos severo, que no tenga complicaciones, pero es algo más intangible. La protección no se siente, no se percibe, a veces se pierde conciencia. Muchos podemos caer en ese momento de yo no sé contra qué estoy vacunado, pero tengo un montón de vacunas aplicadas. Y eso tiene que ver con la conciencia del beneficio adquirido. Pero cuando entendemos que estoy protegido contra enfermedades que pueden ser catastróficas, que pueden dejar secuelas, que se asocian a mortalidad, el beneficio es enorme, es totalmente invaluable. Entonces hay un beneficio real de las estrategias de vacunación, sean de las estrategias que están incluidas dentro de nuestro programa ampliado de inmunizaciones, que valga la acotación, es uno de los mejores de la región, que nos ofrece protección contra más de 25 enfermedades, y también de esas vacunas que por diversas razones no están incluidas dentro de nuestro programa ampliado de inmunizaciones, que también son valiosas y que ofrecen protección contra enfermedades importantes. Entonces yo creo que aquí la invitación es en el entendido de que las vacunas previenen enfermedades, que son una estrategia segura. La invitación tiene que ser para quienes nos acompañan, que tengan conversaciones reales y honestas con su médico tratante, con los pediatras de nuestros hijos, con el médico general, con nuestros internistas, sobre en este momento de la vida en el que yo estoy, cuáles son las vacunas que yo necesito. Hay mucho trabajo detrás de estrategias fundamentales que también afortunadamente en Colombia tenemos, que están lideradas por sociedades científicas, por la Sociedad Colombiana de Pediatría, por la Asociación Colombiana de Infectología, el desarrollo de calendarios vacunales, recomendaciones formales de sociedades científicas nos acompañan, y por eso es que es importante que la comunidad general sepa que puede tener estas conversaciones reales, honestas y necesarias sobre, doctor, ¿qué vacunas necesita mi hijo? Doctor, ¿qué vacunas necesito yo? ¿Qué vacunas necesita mi mamá de 68 años? O sea, ese tipo de preguntas hay que hacerlas para entender qué dicen las recomendaciones y yo saber que estoy al día protegido con las vacunas que están disponibles contra un montón de enfermedades. Pues doctor, gran recomendación y grandes conclusiones, pues ya de cierre de nuestro conversatorio, realmente bastante provechoso y bastante enriquecedor el poder compartir este tema tan apasionante para usted, para mí y pues para muchos de nuestros amigos pediatras, infectólogos, internistas, inclusive ginecólogos que ya hacen parte de la divulgación de las estrategias de vacunación con nuestras maternas, porque saber que podemos comenzar a proteger a nuestros chiquitos desde la misma concepción y desde el embarazo. Entonces, eso es muy importante, poder darle relevancia, darle importancia, darle tranquilidad y seguridad a los padres de que se vacunen de forma tranquila, eh, que la ganancia que van a obtener es muchísimo más grande que ese pequeño riesgo que se está corriendo con una vacuna. O sea, realmente la ganancia y el beneficio probablemente lo hemos cuantificado, como decíamos en un principio del conversatorio, a través de millones de vidas salvadas. Si eso no es algo que puede convencer, pues realmente no sabemos qué pueda convencer. Pero sí dejarle clarísimo a la gente de que esta es una de las mejores estrategias que tenemos hoy en día como método preventivo. Pues doctor Elix, yo le agradezco inmensamente por haber aceptado esta invitación a este conversatorio para dar claridad en torno a las vacunas. Nosotros tenemos una página que se llama Me Vacuno Por, donde podemos aprender precisamente sobre cómo debe ser la vacunación a lo largo de la vida y cómo me puedo proteger a través de cada momento, en el momento que yo me encuentre de mi vida, y no solamente en el caso personal, sino de toda mi familia. Muchísimas gracias por la claridad en torno a este tópico que realmente nos concierne a todos, no solamente a nosotros como personal de salud, sino como miembros de nuestras familias y de nuestras comunidades. Doctor Iván, gracias a usted, gracias a Crianza y Salud de la Sociedad Colombiana de Pediatría por mantener estos espacios, estas conversaciones vivas, por el trabajo tan bonito que se está haciendo
la comunidad en general, con las estrategias de educación también para los profesionales de la salud. Gracias por este espacio tan enriquecedor y yo quedo absolutamente a la orden.